Muy buenas tardes, amados hermanos, mis pastores, Dios les bendiga. Les saludo cariñosamente en el amor del Señor Jesús, esperando que estén bien, esperando que estén en familia, esperando que estén guardados por la mano del Señor. Yo agradezco al Señor una vez más esta oportunidad que Dios me permite de poder estar con ustedes a través de este medio para estudiar la última lección de nuestro expositor bíblico. Tengo que reconocer y quiero confesar delante de ustedes que no tenía la intención, el ánimo de hacer este estudio, por cuanto la fecha es un poco complicada, pero ese no era realmente el motivo. Prácticamente es un tema un poco controversial, es un tema difícil de entender y bueno, de todas maneras eso me motivó también a hacer un estudio al respecto. Hay muchas interpretaciones en realidad con respecto a estos pasajes, especialmente ese Ezequiel desde el capítulo 40 hasta el final. Y nuestro expositor también tiene una interpretación muy particular. Así que lo primero, vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe en todo. Amén. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora. Le pedimos, Dios mío, que usted nos bendiga en su dirección, Señor, en que esta su palabra se revele delante de nuestros ojos, Señor. Denos la sabiduría, el entendimiento, Señor, abra nuestros sentidos para poder entender y comprender esta gran verdad. Tenemos delante de nuestros ojos tu palabra, la cual es fiel, es verdadera. Ella, Señor, todas las cosas van a pasar, pero ella nunca va a pasar. Todas tendrán fiel cumplimiento. Ahora te pedimos, Dios mío, tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Ahora ya estamos dispuestos entonces para revisar esta lección que tiene por título La perfección del templo que edificó Salomón. Esa es una de las interpretaciones. Ya vamos a ver en detalle este tema, ¿no? Este tema. Bien, entonces podemos mirar y ver la lección que está en el Ezequiel 40, versículos 3 al 7. Y le doy lectura inmediatamente. Me voy a tomar la atribución de leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1 para dar contexto. Dice así la palabra del Señor. En el año 25 de nuestra cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino a mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón, diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Hasta el versículo 7. Podría seguir, pero miramos atentamente que lo que hace el escritor está tomando medida. ¿Ah? Este varón que aparece aquí en esta historia, lo que hace, toma medida. Ahí midió la entrada, midió la puerta oriental, midió el ancho de la entrada, midió la puerta desde el techo de una cámara, y midió, y midió, y midió. Entonces, lo que tenemos aquí es, ¿no es cierto?, un plano de una construcción magnífica. Bien, decía yo recién que
El tema es un poco confuso, es un poco difícil de interpretar. No creo que alguien, no sé si pueda tener la interpretación correcta totalmente, ¿no? El primer subtítulo de esta lección dice: Dios revela su propósito sobre los hombres. Eh, entonces, la lección está diseñada desde el punto de vista de una de las hipótesis, podríamos decir así, o de una de las interpretaciones de lo que tenemos delante de nosotros. Entonces, el título de la primera parte también gira en torno al templo que construyó Salomón por mandato de Dios y fue diseñado por Dios. ¿Ya? Que dice el expositor, dice que el deseo del rey David era construir casa para Jehová, pero que no le fue permitido. Todos nosotros conocemos esa historia. Y se ve de manifiesto, dice, la preocupación del rey por construir para Dios un lugar especial de culto. Él ya tenía su casa y el arca de la alianza, del pacto, no tenía un lugar donde morar, habitaba en tienda todavía, y le nace en el corazón de este rey, David, poder construir una casa para el Señor, ¿ya? Sin embargo, el plan de Dios era otro, dice el expositor, y también nosotros sabemos eso, que el plan de Dios era que su hijo Salomón lo pudiera realizar. Él le dio la sabiduría, el entendimiento, puso gente experta en el trato de los materiales, ingenieros me imagino, calculistas, y ellos construyeron finalmente este templo. Dice aquí que Dios ya se había adelantado a los tiempos cuando las medidas y la posición de puerta y ventana, etcétera. Pero nos da una referencia de Éxodo 26. Éxodo 26, 27, 28 y 29 hablan del tabernáculo en el desierto. Entonces, si bien es cierto, allí en ese tabernáculo Dios dio las medidas de todo lo que se hizo, el arca, el candelabro, el altar del incienso, el altar de los sacrificios, las cortinas, el lugar santo, el arca de la alianza, todo lo que Moisés construyó fue diseñado por Dios y fue hecho por las manos expertas de las mujeres hebreas, que ellas tuvieron que tratar el hilo y todo lo que nosotros conocemos acerca del tabernáculo. No podemos decir que estas medidas que aparecen acá en el libro de Ezequiel sean las medidas para el templo de Salomón. ¿Por qué no? Porque el templo de Salomón había sido arrasado, destruido totalmente. Entonces tampoco es del templo de Salomón. De hecho, aquí en la introducción del capítulo 40 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, está hablando Ezequiel. Ezequiel fue llevado muy joven, a diferencia de Daniel, que Daniel vivió en el palacio junto a los jóvenes hebreos que conocemos, ¿no es cierto? Él estaba con los cautivos. Allí Dios se le reveló a la orilla del río Quebar. Entonces dice que a los 25 años de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes y a los 14 años después que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día, vino a mí la mano de Jehová y me llevó allá. Aquí lo que está diciendo Ezequiel, que el Señor vino a él y lo transportó, lo trasladó en visión, pero lo traslada al futuro, lo traslada al futuro. En visiones, dice, de Dios, me llevó a la tierra de Israel. Ese término, en visiones, es que él, en visiones, en forma espiritual, lo trasladó y lo llevó el Señor a la tierra de Israel. ¿Y qué es lo que vio? Dice que vio un edificio. Me puso, dice, en primer lugar a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Es decir, él está definiendo que el lugar donde el Señor lo lleva es un monte más alto de lo que habitualmente hay en Jerusalén. Hay que decir que en Jerusalén el templo de Salomón fue construido en el monte Moriah.
allí mismo donde el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, allí mismo donde, ¿no es cierto?, también nosotros entendemos que es un monte y al lado de ese monte está el monte de los olivos. Eh, entonces, amados pastores, cuando él usa esta expresión, un monte muy alto, da la impresión que es un monte que sobresale, que sobrepasa la medida media de todos los montes que han allí. Eso no sería raro en realidad, entendiendo que si esta visión está en el futuro, hay que entender que en el futuro, dentro de los juicios apocalípticos que van a venir sobre los habitantes de la tierra, va a haber un gran cataclismo, un terremoto tan grande que dice que las islas van a desaparecer. De tal manera que entendemos que la configuración de la Tierra va a cambiar. Como la conocemos hoy en día, como conocemos el mapa mundi, eso va a tener cambios drásticos. Lo más probable es que algunos montes se eleven por sobre la medida que tienen hoy en día y otros se aplasten o se hundan bajo el nivel del mar. Esa es una teoría, tendríamos que estudiar eso. En el Apocalipsis habla acerca, dice que murió la tercera parte de todos los habitantes, de tal manera que no es un terremoto así como así nomás, ¿no? Se registra que el mayor terremoto que hubo fue en nuestro país, en la ciudad de Valdivia, en Corral. Allí todos sabemos, los que han visitado ese lugar, el nivel de las aguas subió por lo menos unos 2 o 3 metros. Hay construcciones de escala que accedían a las casas que están bajo el nivel de las aguas. Pero bien, dice que él estaba en un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón, dice, cuyo aspecto era como el aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y ojo, y él estaba a la puerta. Lo estaba esperando porque él mismo le dice, este varón, hijo de hombre, mira con tus ojos, escucha con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para esto yo te he traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para quién es la visión? ¿Para quién es esta visión que Dios le muestra al profeta Ezequiel? Para la casa de Israel. No es para la iglesia, es para la casa de Israel. Bien, entonces, mirando esta lección y esta lectura bíblica y este título entonces aquí es donde probablemente nos tengamos la tendencia a confundirnos, ¿no? Entonces sabemos que si tomamos lo que dice el título, porque algunos se han basado en la perfección, que todo lo que Dios hace es perfecto, eso sin dudar alguna, sin duda alguna. El Señor le dijo a Moisés, haz todo como yo te mostré en el monte, tienes que hacerlo tal como yo te lo mostré. Y Dios le dio sabiduría a los hombres ahí para que pudieran trabajar el oro, los metales preciosos, y sin duda alguna hicieron todo conforme al modelo. ¿Por qué? Porque eso era simbólico. Eso era simbólico y apuntaba a Cristo, como todos nosotros sabemos que apuntaba a Cristo. Y si vamos más atrás, ¿no es cierto? No solamente en el templo de Salomón, sino que cuando ellos construyeron todas las cosas, ¿qué hicieron? Todo eso es una tipología que apunta a Cristo, lo hemos estudiado en otras escuelas dominicales en otros años. Allí estaba el incienso, el candelabro, el altar, donde se quemaba el incienso, que son las oraciones de los santos. Estaba el altar del sacrificio, estaba, ¿no es cierto?, el arca de la alianza, el pacto, el propiciatorio, que era la tapa, todo eso apuntaba a Cristo. Aún la madera de acacia revestida en oro, la madera es la humanidad de Cristo y el oro es la divinidad de Cristo. Todo eso nosotros lo encontramos perfectamente diseñado por Dios, porque Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto. Entonces, todas esas cosas
Claro que, como digo, el Éxodo 26 nos apunta a la construcción del tabernáculo, que ahí es muy detallista el Señor. Entonces, si Dios lo diseñó, es perfecto. Su mensaje a través de estos tipos también es perfecto. Bien, entonces, habiendo dicho esto, en realidad podemos decir que es lo que dice y es lo que muestra la referencia inclusive de esta primera parte, porque la referencia que nos muestra esta lección, bueno, la vamos a revisar, Primera de Reyes 5 del 1 al 5 está hablando derechamente cuando Salomón se propone a edificar una casa para el Señor, ¿ya? Bien, entonces, pero ¿dónde está el pero? ¿Dónde está la dificultad y la interpretación? Quiero decir que esta dificultad de interpretación de Ezequiel 40 no la tenemos nosotros ahora, la han tenido los estudiosos, la han tenido los intérpretes bíblicos, la han tenido los teólogos, y no se han puesto del todo de acuerdo. Como digo, hay por lo menos unas 5 versiones de interpretación. ¿Qué es lo que realmente vio el profeta Ezequiel? La visión entonces de Ezequiel, que lo dice que fue a los 25 años del cautiverio, cuando la ciudad de Jerusalén, el muro, el templo, fue totalmente destruido. Jesús mismo lo dijo. Él lo dijo eh, después con el otro templo, el templo de Herodes, que se le llama, ¿no? Dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso es lo que existe hoy en día. En Jerusalén no hay rastro, no hay vestigio del templo Salomón. Lo que hay es un muro que usted lo conoce, le llaman el muro de los lamentos, y ese muro no era parte del edificio propiamente tal, podría haber sido un muro de contención, porque en la emplanada arriba donde está la mezquita de los árabes, allí se supone que estaba el templo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, Dios llevó al profeta a la tierra de Israel, eh, como leímos recién, y la última vez que lo hizo a este profeta, lo hizo cuando le mostró, recuerde ustedes, lo vimos en algunas lecciones, la profanación del templo, acuérdese, por los sacerdotes. Eso está en el capítulo 8. En el capítulo 8 de Ezequiel, voy a recordarles solamente, en realidad, porque aquí está sucediendo lo mismo. Aquí el Señor lo está llevando nuevamente a la tierra de Israel, al templo. Y le dijo así el Señor: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo de la entrada. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que hacen eh, en la casa de Israel, que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y así, usted puede leer el capítulo 8 y se dará cuenta de que el Señor lo había llevado a Jerusalén, ¿no? Lo había llevado, así dice, que se posó sobre mí la mano de Jehová y miré aquí una figura. Eh, entonces, la última vez, como digo, el Señor lo había llevado. El templo todavía estaba en pie, el templo todavía no había sido destruido por Nabucodonosor. Pero ahora, ¿no es cierto?, en este capítulo 40, nosotros vemos que hay una nueva visión, una nueva visión. Algunos piensan que este es el templo que Zorobabel y Esdras reconstruyeron después de la cautividad de Babilonia, pero ellos reconstruyeron algo,
pero básicamente quien lo reconstruyó verdaderamente, lo hermoseó verdaderamente, fue el rey Herodes, lo amplió. Y ese fue el templo que en los tiempos de Jesús estaba, existía, y ya lo dije, Jesús mismo dijo que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, nosotros podemos ver en esta lección que tenemos aquí la pregunta, ¿de qué templo está hablando el profeta Ezequiel? ¿De qué templo? ¿Ya? Entonces, lo que vemos acá que él ve una gran estructura, ¿ya? Ve una estructura. El versículo dice, en visiones me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. No estamos hablando de un templo como el templo de Salomón, que el templo de Salomón tenía algunas medidas, ¿no? Que no eran tantas, no era tan grande el templo. Nosotros vemos acá en este pasaje que, por ejemplo, el largo del templo de Salomón tenía 27 metros, tenía un ancho de 9 metros y un alto de 13 metros, pero lo que está diciendo acá el profeta es un templo distinto, un templo aparentemente mucho mayor, mucho más grande en realidad. Entonces allí es donde esta interpretación del capítulo 40 se enreda un poco, ¿no? Se enreda un poco. Como digo, hay que entender que si leemos atentamente y comparamos la edificación, los dos templos no son iguales, ni el de Salomón, o el de Zorobabel, o el de Herodes, no tienen comparación, no tienen ninguna comparación. Por eso que la pregunta lógica es, ¿qué templo es el que ve el profeta Ezequiel? Esa es la pregunta lógica. En el capítulo 40, como digo, ha sido un problema para los intérpretes bíblicos, para mí también, para usted también. Tenemos un problema acá para poder interpretar cuál es el templo que nos muestra el profeta Ezequiel. Como digo, hay por lo menos unas 5, quizás más interpretaciones. eh, que solamente lo que nos queda es tratar de exponer alguna de esas interpretaciones. Lo primero, algunos creen, como dije anteriormente, y como, y como no sé si la lección lo está también reafirmando, ¿no? Porque decir que hablar de la perfección del Templo Salomón es un tema interesante y un tema que es así, no es de otra manera, pero no sé, no estoy seguro si realmente de eso es lo que está hablando el profeta, ¿no? Precisamente una de las interpretaciones es decir que la visión que tuvo el profeta Ezequiel es del templo de Salomón. Pero ya dije, y ya hay, la mayoría de los intérpretes dicen que no es así, que no tiene las medidas, no tiene la majestuosidad que tiene este templo. Entonces, como digo, ¿qué sentido tendría el Señor para mostrarle a los que están en cautiverio lo que era el templo de Salomón? Cuando finalmente los que vivieron en la última época, que lo conocieron como el profeta Ezequiel, lo único que vieron era un templo profanado, habían metido imágenes, adoraban ídolos allí. Entonces, ¿cuál es el sentido en realidad? Algunos piensan que otra interpretación es que debiera ser el templo ideal, que así debiera haber sido el templo en los días al principio, el templo de Salomón, ¿ya? Entonces, pero nosotros miramos aquí esta lección y leemos atentamente los primeros versículos donde este varón que está parado a la puerta, que está esperando al profeta y que manifiesta cuál es el propósito de Dios, de revelar, ¿no? De revelar, como quizás podría decir la primera parte aquí, ¿no? Dios revela sus propósitos sobre los hombres, pero el propósito era de revelarle a Ezequiel
esta majestuosidad, este templo, estas cámaras y todo lo que hay aquí en el capítulo 40, el 41, el 42, con lujo de detalle. ¿Por qué Dios tendría que, no sé, disculpándome, molestarse para entrar en tanto detalle con esta edificación? Entonces podemos decir que si la edificación del templo es del futuro, ¿ah? eh, habría que preguntarse si será en el tiempo de la era de la iglesia, será realmente en el milenio o será realmente en el estado eterno donde van a terminar todas las cosas. Porque todo lo que vemos algún día va a pasar, todas las naciones, todo este mundo, aún la tierra, el cielo y la tierra pasará y todo va a ser hecho nuevo. Entonces, ¿en qué tiempo en realidad se va a cumplir esta profecía? Esta profecía que es una profecía que Dios dedique, ¿cuánto? 8 o 9 capítulos. Está ocupando 8 o 9 capítulos para este último tema. Por lo tanto, no podemos pensar que es algo que no tiene significado, que no tiene importancia, ¿ya? Entonces, si la visión realmente, que ya la hemos leído, no hemos leído todo en los versículos siguientes, pero si la visión debe cumplirse literalmente, usted entiende lo que significa una escritura, una versión, una palabra literal y una figurada. Figurada entra en el campo de lo espiritual, ¿no? Donde hay muchos símbolos, donde hay mucho simbolismo. Pero cuando hablamos de algo literal es porque va a ser real, así, tal cual como ahí lo dice. Es decir, los jóvenes hebreos fueron echados a un horno literal, un horno, ¿no es cierto?, que podía quemar seguramente y convertirlos en ceniza, porque había sido calentado 7 veces. Pero si nosotros decimos que no fue literal, uno puede interpretar, cualquier predicador puede hablar del horno, de la prueba de fuego, y lo va a interpretar como que no es un horno literal, sino que es un horno espiritual y su interpretación es espiritual. De hecho los judíos interpretan muchos pasajes de esa manera, ¿no? Para ello es las aflicciones que tiene que pasar el pueblo de Israel. Pero bien, nosotros, como digo, si la visión debe cumplirse literalmente, entonces el cumplimiento debe ser en el futuro, sin duda alguna. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en el futuro? Porque simplemente, llanamente, nada de lo que describe el profeta Ezequiel, como dije yo con lujo de detalle, ha tenido lugar a esta hora. No lo cumple el templo Salomón, no lo cumple la restauración de Zorobabel y Edras, y no lo cumple el templo de Herodes. Por lo tanto, como digo, tiene que estar en el futuro. Tiene que estar en el futuro. ¿Por qué? Porque solamente las medidas no corresponden, ¿ah? Lo esplendoroso, que es como una gran ciudad, no corresponden. Eh, Son mucho mayores a las que nosotros conocemos anteriormente, como dije ya, el de Salomón, eh, el de Edra o Zorobabel y el de Herodes, ¿ya? Es importante, es importante. Esto lo digo con cierta seguridad. Hay cosas que no tenemos mucha seguridad. No podemos afirmarlas plenamente, pero por ejemplo en el capítulo 43, el 43 dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Es decir, la gloria de Dios no estaba en el templo. Recuerde usted que ya la gloria había dejado el templo, se había ido. Creo que está también en el capítulo 8. En el capítulo 8, para aquellos que se han perdido tantas lecciones, en el capítulo 8, allí el Señor narra, ¿no? Aquí dice así, en el capítulo 8 nos habla acerca de
cómo la gloria de Dios se aleja del templo, se aleja y no se le ve más. Después dice, porque la gloria que estaba en el lugar santísimo sale hasta la puerta del templo, y de la puerta del templo se va al monte de los olivos, y del monte de los olivos se va al oriente. Así dice este versículo. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas de en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios y a la tierra de los caldeos y los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé con los cautivos todas estas cosas. Así la gloria de Dios se fue. Pero acá en el 43, resulta que dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová, observe, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces estamos hablando de un templo real. Estamos hablando no de algo figurado. De hecho, ese famoso pasaje que dice que la gloria de esta casa será mayor que la otra gloria de la otra casa, eso se refiere a este templo. ¿Ah? La gloria será mayor. Entonces, es interesante finalmente el tema cuando miramos la lección desde el punto de vista bíblico, cuando lo miramos a través de las escrituras, ¿no? Entonces, podemos decir que este sería, la primera dijimos que era como el templo Salomón, que lo descartamos por algunos motivos razonables. Sería entonces el templo del milenio, porque los judíos están interesados en un templo, en un tercer templo. Ellos tienen todo preparado para levantar. Con la tecnología de construcción que existe ahora, con la potencia, con el desarrollo tecnológico que tiene Israel, perfectamente en 3 templos en 3 meses, perdón, podrían construir un templo. No tendrían, ellos no tienen problema de dinero, ¿no? No tienen problema de dinero. Entonces, eso es lo que esperan los judíos, los ortodoxos, están esperando. Recién mientras estudiaba y miraba esta lección, que pensaba hacerla muy cortita, recordaba que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando te digan que el Cristo, el Mesías, está en el templo, no les creáis, no les creáis. Cuando te digan que está en el desierto, no les creáis. Entonces Jesús está hablando de un templo, ¿ah? Porque como el relámpago que se aparece en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será mi venida. Lo que Jesús le estaba diciendo, el Mesías no va a aparecer en el templo, el Mesías no se va a aparecer en el desierto. El Mesías va a venir como un trueno, como un relámpago fugaz, en la segunda venida en majestad y gloria. Alguien probablemente se va a hacer pasar por él, y todos sabemos quién es, que va a engañar al pueblo de Israel. Alguien sabemos quién es, ¿no es cierto?, que va a usurpar ese trono, va a usurpar ese lugar de adoración. Pero no es el tema, no quiero confundirlos tampoco, ¿no? Entonces, pero lo complicado de esta versión o esta interpretación que tiene la mayor, es la más popular, la más aceptada, sería el tema de los sacrificios, que no tendrían sentido. No tendrían sentido las mesas, ahí habla del lugar donde se van a poner el holocausto, donde se van a poner los animales, van a haber sacerdotes, van a haber levitas, van a haber cantores,
Entonces, pero ¿cómo entendemos el tema? ¿Cómo comprendemos ahora el tema de los sacrificios si se supone que Cristo fue el Cordero de Dios que hizo un sacrificio perfecto? Usted lo sabe una sola vez y para siempre y ya no hay más necesidad de sacrificio. Entonces, allí es donde se complica un poco la interpretación. Tenemos que reconocer, mis amados pastores, mis amados hermanos, hermanas, que no tenemos todo el conocimiento, que no tenemos toda la luz y la interpretación de estos pasajes. Pero sin embargo, algunos dicen, y yo le encuentro también un poco de razón, que estos sacrificios solo son este enfoque, esta interpretación, solamente serán como un recordatorio de la muerte de Cristo. Eso es como, suena como raro, pero sabe, no es tan raro en realidad, porque ¿qué hacemos nosotros cuando la iglesia cristiana, no? Y siempre tengo que hacer esta diferencia, especialmente en estos temas, en la iglesia e Israel, porque se parecen mucho, pero no son iguales en realidad. Eh, ¿Qué hacemos nosotros cuando llega fin de año y vamos a la iglesia porque es Santa Cena? ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Nosotros hacemos un recordar, algo que ya sucedió en el pasado. Estamos recordando que Cristo murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios dio su vida por ti, por mí, y cuando pasa el ministro te dice, toma de este vino, ¿ah? Que es símbolo, es recordatorio de que Él derramó su sangre. Come y come y bebe, come de este pan que es, ¿no es cierto?, simbólicamente el cuerpo de Cristo. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos recordando. Entonces, algunos intérpretes, al ver esta complejidad de los sacrificios, que no tendrían razón, yo no sé qué harán los animalistas en ese tema, pero que no tiene sentido que nuevamente se vuelva a los sacrificios, porque la sangre de la becerra, de los machos cabríos, de los animales, no pueden quitar el pecado. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario y usted me entiende perfectamente, pero cuando ellos lo miran, que esto solamente es un recordatorio de la muerte de Cristo, tal como hacemos nosotros la iglesia cristiana con la Santa Cena. ¿Se fija? Entonces, podría ser el templo del milenio. Sería también otra interpretación como una interpretación espiritual, que todo lo que está escrito ahí es espiritual. Es complicado también poder aceptar esa interpretación, porque como dije recién, tantos detalles, tantas medidas, complican una interpretación que fuera espiritual. Además, hay que considerar, como dije, que en el capítulo 43 la gloria de Dios vuelve al templo que ya había abandonado. Bueno, todos sabemos por el pecado, ¿no es cierto? Por el pecado del pueblo de Israel. Entonces, vuelve a entrar por esa puerta, como ya he leído en el versículo 3, 4 y 5 del capítulo 43. La complicación, aquí puede darse cuenta en estos pasajes, aquí no hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Aquí no se nombra un arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Tampoco se nombra, ¿no es cierto?, a un sumo sacerdote, solo levitas, sacerdotes, pero no hay un sumo sacerdote porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tampoco se nombra un rey porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en ese sentido, eh, se podría complicar. Pero no solamente lo nombra Ezequiel, no solamente el profeta Ezequiel, sino que muchos profetas nombran y mencionan, hacen hincapié en este nuevo templo al final de la era. Por ejemplo, Isaías 67. Voy a revisar así rápidamente algunos versículos, especialmente en estos libros que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Que sería como recordar lo que en algún momento leemos. Dice Isaías 67, todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria.
¿De qué está hablando? Está hablando de un templo, ¿no? Está hablando de un templo. También Jeremías 33. Veamos, revisemos. Voy a revisar estos libros que nosotros ya hemos leído, ¿no? Entonces, Jeremías 33, versículo 18, dice así: ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Interesante, ¿no? Interesante. Voy a leer un poco más arriba. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llenará y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Todo esto está mirado hacia el futuro, hacia el reino davídico, se podría decir, pero básicamente hacia el milenio, ¿no? Y así también en otras referencias más, como el libro de Joel 3:18, léalo usted, Miqueas 4:2, Ageo 2, versículos 7 al 9, Zacarías 6, versículos 12 y 15, y Ezequiel 37, versículo 24 al 28, que ya lo leímos en unas lecciones pasadas. Como puede ver, no son pocos los profetas que hablaron acerca de este renuevo de Israel, de este resurgimiento de la nación de Dios, en el que el cumplimiento de las promesas de Dios tuvieron fiel cumplimiento, y también en este caso la profecía del templo. 37:24, acuérdese, decía: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. David había muerto hacía ya muchos años, muchos años. Habían pasado todo el tiempo de los reyes, ya no habían reyes. Estamos hablando de Ezequiel, ¿no? Estamos hablando de Ezequiel cuando él estaba en la cautividad. Dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y lo estableceré y lo multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entendemos que el santuario es el templo. Ya. Podría ser él, si lo vemos desde el punto de vista espiritual. ¿Ya? Recuerde que cuando Juan ve en el Apocalipsis la Nueva Jerusalén, dice: y no había en ellos templo, porque Jesús es el templo. Entonces, qué interesante también, cuando vamos tomando todos estos temas que tenemos por delante de nosotros. Bueno, para ya ir concluyendo el tema en realidad, porque la segunda parte nos habla de que Dios escoge como templo espiritual a cada uno de nosotros. Eso lo sabemos, no requiere mayor interpretación. Ya no habitaré en templo hecho por mano de hombre. Nosotros agregamos en el corazón del hombre, aunque no van unidos, pero esa es la interpretación. Eso se encuentra en Efesios, ¿no? Efesios capítulo 3, 17, 19. Y Hechos capítulo 7, 48, es cuando en la exhortación, en la predicación, Hechos 7, lo vamos a leer, dice aquí, dice: mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mi pie. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, en este texto, y especialmente en el texto de Efesios,
Bueno, ahí confirma que realmente el Espíritu de Dios, Dios mismo viene a habitar ahora en el corazón del hombre. ¿Qué dice Efesios 3, 17 al 19? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo puede hacer eso? Solamente que Dios habite en nuestros corazones. Para conocer a Dios, Dios tiene que habitar en nuestros corazones. Entonces, como podemos ver en estas lecciones que el Señor nos pone por delante, bueno, que el Señor nos bendiga, nos ayude. Podemos ir concluyendo este tema del libro de Ezequiel. Dios escoge como templo, Dios nos escoge como templo espiritual. Eh, el anuncio allí está bien redactado. Dios anunció que no habitaría más en templo hecho por mano de hombre. Ah, eh, y que cuando Él resucitó, cuando Él muere en la cruz, el templo, digamos, el velo del templo se abre y nos abre un camino abierto hacia Dios, hacia Dios. Se abrió la entrada a la presencia de Dios por medio de Cristo, para que su Espíritu habite en nosotros y ministre santidad, pureza y un servicio sacro, como en el primer templo que demandó Dios. Eso es correcto, eso es así. Se dice, se piensa, se cree que el Espíritu Santo vino ahora a morar en el corazón del creyente desde el día de Pentecostés, donde todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿ya? No hay que pedir que el Espíritu Santo descienda, sino Él ya bajó y descendió y está con la iglesia hasta la consumación de los siglos. Y vamos a ver todas estas cosas o con estos ojos terrenales, que es un poco difícil, o con los ojos espirituales, porque nunca vamos a dejar de existir. El alma nunca deja de existir. Entonces, amados pastores, amadas hermanas, que el Señor nos bendiga. Sabemos que realmente Israel está preparado para construir un templo. Hay unas complicaciones con los árabes, especialmente en este tiempo. Se cree que en algún momento va a haber una reconciliación, un tiempo de paz, y el templo será motivo de conversaciones y negociaciones. En Israel hay una entidad que no es gubernamental, es decir, no depende del gobierno, es el Instituto del Templo, es un museo, es un instituto de investigación, es un centro educativo, que está dedicado a mostrar los dos anteriores templos como en un museo, como un centro de investigación, y especialmente el tercer templo. Está la maqueta, está el diseño, eh, están todas las cosas que van a necesitar, según ellos, pero eso es una gran realidad. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde construirlo? En una tierra, en una ciudad, en una capital que, como ustedes bien saben, es un polvorín, allí entre árabes y judíos. Entonces el Señor nos bendiga. Yo agradezco al Señor la oportunidad que Dios me permite de poder estar en esta última lección. No podría no estar la última lección. Invitarlos para la próxima semana, ya entrando al nuevo expositor bíblico, que espero que ya les haya llegado. Estaremos estudiando el libro de Levítico, un libro también muy extraordinario, que básicamente habla de un Dios santo y un pueblo santo. Así que Dios nos bendiga. Quiero saludarle a todos ustedes, enviarle un cariñoso saludo. Nosotros, gracias al Señor, estamos bien en la familia, gracias al Señor. Espero que así también ustedes, en la congregación, en la iglesia, preparándonos para el paseo, preparándonos para el 31. Domingo 31, nosotros tenemos culto en la noche a las 22 horas. Estamos también para realizar nuestro culto de fin de año.
y el día 1 de enero, paseo anual de la iglesia. Que ustedes también tengan un hermoso fin de semana y que tengan un feliz año junto a sus seres queridos y también a sus congregaciones. Que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima vez, si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere. Cariños y abrazos a todos.